Hola amigos, que tengan una linda semana. En esta oportunidad tenemos en el canal de Paola un turrón que me encanta porque al comerlo me siento como el crítico gastronómico Antón Ego de la película Ratatouille. O sea que me transporta a mi niñez, ya que este turrón en mi ciudad es muy tradicional y lo venden en las bodegas, en los mercados y hay señores que hasta el día de hoy pasan vendiéndolo por los barrios de la ciudad de Iquitos. Para comenzar a preparar los turrones es necesario tener una fuente de metal, 2 o 3 cucharas de metal, media taza de aceite, una brochita pequeña de cocina y una cuchara de palo. Este procedimiento debemos hacerlo antes de que comencemos a preparar el turrón. Primero comenzamos sumergiendo la brocha en el aceite y con la brocha untaremos con aceite sobre la fuente. Esta técnica la vamos a repetir por lo menos 2 veces. Hacemos este procedimiento para poder desmoldar con facilidad el turrón. También untaremos con aceite las cucharas de metal y la cuchara de palo. Y para el turrón necesitamos 300 gramos de azúcar blanca con 400 gramos de maní tostado. Aquí en Perú compramos maní a granel que se consigue muy económico en el mercado del barrio desde un sol. Yo compré medio kilogramo y me costó 7,50 porque el kilogramo está a 15 soles y esto puede variar según los mercados. Luego vamos a poner a calentar a fuego bajo nuestra olla, pero en este caso, como es poca la cantidad que voy a preparar, estoy usando una sartén. Pondremos en la sartén los 300 gramos de azúcar. Cuando comencemos a ver que comienza a derretir el azúcar, debemos comenzar a moverlo con las cucharas que están previamente untadas con aceite para que el azúcar tampoco se pegue en las cucharas. Y mientras se va derritiendo el azúcar, debemos estar moviendo con frecuencia hasta tener bien derretido el azúcar y evitar que se nos queme. Cuando el azúcar está color caramelo, eso quiere decir que ya está en su punto y se encuentra muy líquida. Apagamos la hornilla de la cocina para evitar que se queme. Agregamos el maní de golpe y debemos mover y mezclar muy rápido, ya que si no hacemos con rapidez, el azúcar se irá poniendo dura y esto dificultará la mezcla. Cuando ya esté mezclado, vaciaremos el maní sobre la fuente untada con aceite. Si se queda pegada el azúcar en la cuchara de palo, como en este caso, nos vamos a ayudar con una cuchara de metal previamente untada con aceite para terminar de vaciar lo que queda en la sartén sobre la fuente. Una vez que ya tengamos vaciado el maní sobre la fuente, ahora nos toca esparcir los maníes sobre la fuente, aplastándole, presionándole para que los maníes se vayan acomodando y no quede espacio entre ellos. Si se nos pega azúcar en la cuchara, nos ayudamos con una cuchara embadurnada en aceite y limpiamos la otra para no desperdiciar nada y seguimos con este procedimiento, esparciendo los maníes, dándole forma y untándolo entre ellos. Aquí ya tenemos listo, ya le hemos dado forma. Todavía el azúcar se encuentra caliente. Recuerden que el azúcar tiene que estar caliente hasta el final. Acomodamos con el cuchillo, vamos separando los bordes y vamos a dejar por lo menos que descanse 2 minutos. Cuando ya haya pasado 2 minutos, vamos a medir con los dedos, cuatro dedos, ¿ya? O 4 centímetros y vamos a cortarlo. Cortamos siempre midiendo para que salga parejo los cortes. No se olviden que el azúcar todavía está caliente. Tenemos que cortar en caliente porque si dejamos que se enfríe, ya va a ser muy difícil y se va a volver quebradizo el azúcar y no vamos a conseguir los cuadrados parejos que deseamos. Luego vamos a desmoldar con la ayuda de una espátula y vamos a ir sacándolo todavía en caliente nuestros trozos de turrón. Acá todavía se nos pega, pero ya se está comenzando a secar, pero estamos todavía en el punto de poder despegar el turrón de la fuente, porque si dejamos más tiempo, ahí sí se nos va a complicar completamente. Y aquí ya tenemos el turrón listos, amigos, solo nos queda desmoldar. Nos ha salido 16 porciones. Estos turrones son ideales para compartir en familia, para fiestas infantiles. Y esto es la receta de hoy. No se olviden de compartir y de suscribirse. Hasta el próximo video.